7 de la mañana con 20 minutos, pongan mucha atención a la siguiente situación que se vivió en el Hospital Barros Luco, donde un corte de luz provocó que un equipo médico tuviera que operar a un paciente de alta complejidad con las linternas de sus celulares, ya que a la falta de electricidad se sumó la falla en los equipos de emergencia que abastecen de energía. Una situación muy grave que queremos conocer con más detalle. Estamos ya en contacto con Daniela Valdés, que está además con el vicepresidente del Colegio Médico. Daniela. Hola, muy buenos días. Sí, una situación que va a llevar entonces al ministro de Salud, también las autoridades de este hospital, a dar explicaciones ahí en la Comisión de Salud, entonces por esta situación muy preocupante que se genera y que finalmente termina en lo que ustedes ven en las imágenes, esto que realizan los médicos, finalmente terminar esta intervención utilizando las linternas de sus teléfonos y con todas las complicaciones, porque no solo se había perdido la luz, sino que también luego de esto hay complicaciones con el agua, porque todavía hay una conexión y eso por supuesto genera varias complicaciones en esta intervención. Vamos a partir revisando eso, las imágenes y el ambiente de este episodio registrado en el Hospital Barros Luco. Brutal, casi media hora en pabellón de urgencia sin luz. ¿Qué pasó? Necesitamos más luz y celular. Ahí estaba entonces este ambiente de este corte de luz que no solo los deja además sin luz, sino que además les decía yo que sin agua, que tampoco luego funcionan los generadores y trae varias complicaciones entonces a esta intervención ahí en el Hospital Barros Luco. Vamos a conversar de eso, del estado del paciente y también las complejidades en los hospitales públicos a esta hora de la mañana con el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, quienes hicieron también la denuncia de lo que ocurría ahí en el Hospital Barros Luco. Doctor, bueno, le preguntaba yo cómo estaba el paciente y las complicaciones que trajo este episodio registrado ahí en el hospital. Sí. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, la última información que nosotros tenemos es que el paciente se encuentra en estado grave, se encuentra en la unidad de paciente crítico del hospital. Tenemos que recordar que él estaba siendo sometido a una neurocirugía, digamos, a una resección de un tumor cerebral y efectivamente esto trajo complicaciones en la cirugía. Afortunadamente el paciente no falleció, no tuvo complicaciones intraoperatorias, pero se encuentra en un estado grave, que es la última información que tenemos. Si nos cuenta usted, claro, como doctor, finalmente las complicaciones que trae quedar sin luz en medio de esta intervención bastante complicada, nos decía, de varias horas, y además que parece que genera un problema también con el agua, también, ahí decía ayer la anestesiólogo esta información. Sí, lo que tenemos que recordar que aquí hubo dos eventos, hubo dos cortes de luz, hubo uno más o menos como a las 6 de la tarde y un segundo corte de luz más o menos a las 9 de la noche, que fue el que revisamos la imagen. En este segundo corte se produce el evento que estábamos revisando recién y es ahí donde al cortarse la luz efectivamente se corta varios de los instrumentales que están utilizando la cirugía, dentro de ellos lo más importante es el electrobisturí, que es este instrumento que ocupa el neurocirujano para cortar y coagular, o sea, controlar los sangrados que se producen de los cortes. Al cortarse eso, efectivamente, el cirujano de aquel tuvo que terminar la cirugía solamente con un bisturí convencional y efectivamente poder controlar, hacer una cirugía de control de daño, efectivamente, solamente para poder salvaguardar la vida del paciente que estaba siendo sometido a la cirugía. Ahora, aquí mismo quiero destacar el tremendo profesionalismo del equipo médico, de todo el equipo del pabellón del Hospital Barros Luco, porque tuvieron una capacidad para poder enfrentar este tremendo problema que tuvieron, para así, de esta forma, poderle salvar la vida al paciente. Así que, al mismo tiempo que hacemos la crítica, que este es un síntoma más de los problemas que tiene nuestro sistema de salud, a la vez destacar el tremendo recurso humano con el que contamos y felicitar al equipo. Andrea, te escucha el doctor. Sí, doctor, muy buenos días. Claro, afortunadamente en esas condiciones, ¿no? En ese contexto se logró terminar con esta cirugía, pero evidentemente en condiciones que no son y están lejos de ser óptimas. La pregunta es, ¿cómo se explica una situación de estas características? Ha habido un comunicado ya de la dirección del hospital que dice que ningún paciente vio afectada la continuidad de su atención, por cuanto el equipamiento utilizado en las áreas de hospitalizados contaba con la autonomía de operaciones y no se requirió asistencia manual. Pero bueno, vemos, ¿no?, que obviamente esto generó una situación absolutamente increíble en un servicio de salud de la importancia que tiene el Barros Luco, y la pregunta es, ¿cómo se explica algo así?
Sí, mira, la verdad que aquí tenemos varios temas. Los primeros temas es que efectivamente el Hospital Barros Luco es uno de los grandes hospitales que tenemos en Santiago y en Chile. Y efectivamente se dedica a hacer atenciones clínicas de gran dificultad y que son las operaciones probablemente más difíciles y los pacientes más graves que podemos manejar en nuestro sistema de salud. Respecto a la declaración que hace la dirección del hospital, tenemos que recordar que los hospitales tienen áreas disímiles de complejidad. Es así como el área menos compleja, como la área ambulatoria y las hospitalizaciones básicas. Efectivamente, ellos pueden no tener problemas en la continuidad de su atención, ya que la cantidad de maquinaria o la cantidad de tecnología que ellos ocupan son menores. Pero tenemos otras áreas, como son las unidades de paciente crítico, como la unidad de paciente intermedio, como la unidad de pacientes monitorizados o incluso pabellón, donde efectivamente, si las máquinas no están cargadas o la batería no está funcionando, efectivamente puede verse interrumpida, como fue en el caso de que tenemos información. Claro. Ahora, lo otro es que tenemos la continuidad de la energía eléctrica se salvaguarda, o más que esa salvaguarda, se instala en un tema que es la acreditación institucional. Hay que recordar que con la Ley de Calidad del año 2005, las instituciones públicas y privadas tienen que someterse a un proceso de calidad, de acreditación, donde se salvaguarda la calidad, y más que la calidad es la seguridad del paciente. Y ahí hay un punto donde todas las instituciones están obligadas a tener un background o un backup eléctrico, ¿no es cierto?, y los protocolos necesarios para que esto no funcione. Claro. Lo más probable, el Hospital Barro estaba acreditado y por lo tanto lo más probable es que exista este protocolo. Por lo tanto, tiene que haber algún responsable de que no se cumple el protocolo, no se revisaron las máquinas y por lo tanto tenemos que ver que en el fondo lo más importante obviamente es ver quién es el culpable de esto, pero lo más importante es que no vuelva a pasar y que no vuelva a pasar en ningún otro hospital de nuestro país. Por supuesto, el subsecretario de Redes Asistenciales decía que ya se ha solicitado a la dirección del hospital alguna explicación, que ellos habían dicho que las mantenciones estaban hechas, que estaban al día, y bueno, ahora la empresa que hace ese servicio va a tener que también explicar el cómo ocurre algo así. Pero el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que esto se da en el contexto de un envejecimiento de varios servicios de salud muy importantes del país, ¿no? Y ahí la pregunta es si es que se han entregado los recursos necesarios, si es que los servicios de salud están justamente recibiendo los recursos que se necesitan para poder garantizar un estándar mínimo en la atención de los pacientes. Claro, efectivamente, esto nos vuelve al tema que nosotros venimos hace meses como colegio médico reclamando y haciendo presentes a las autoridades. Esto es un síntoma más de los problemas que tiene nuestro sistema de salud. Hay unas declaraciones, ¿no es cierto?, hace algunas semanas del ministro Mañalich, donde decía que teníamos uno de los mejores sistemas de salud del planeta, y nosotros venimos reclamando sobre los problemas de falta de insumos, sobre los problemas de recursos humanos que tenemos, y ahora vemos que esto es un problema del recurso físico. Efectivamente, nuestros hospitales, tenemos tremendos hospitales que están muy envejecidos. La mayoría de los nuevos hospitales que se han construido son para reponer infraestructura antigua y por lo tanto estamos muy al debe en cama, estamos muy al debe en estructura física, pero efectivamente aquí lo que tenemos es que estos son síntomas de la falta de recursos crónica que tenemos en nuestro sistema de salud. Ayer nuestra presidenta decía cuánta más indolencia necesitamos o cuánto más pacientes con complicaciones o incluso fallecidos necesitamos para que las autoridades puedan poner los recursos a disposición de la gente. El tema es si solo un problema de recursos o si hay un problema de gestión también, y se lo pregunto porque el propio ministro Jaime Mañalich ha dicho que en algunos casos de hospitales tiene que ver con problemas de la administración o de la dirección de ese hospital, y lo llevo a otro caso que también ha estado obviamente en el centro de los cuestionamientos o la discusión en el último tiempo, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Hospital Gustavo Frique, ¿no?, donde ha habido problemas serios de entrega de medicamentos y de tratamientos que son fundamentales para la vida de los pacientes, algunos de ellos, por ejemplo, con leucemia, que no han recibido los tratamientos en el momento oportuno, y que eso, de acuerdo a un informe que se dio a conocer hace algunos días, estaría ya teniendo repercusiones importantes. ¿Qué hay detrás de eso, de los problemas de gestión que denuncia el ministro Jaime Mañalich? O sea, a ver, efectivamente tenemos problemas de gestión, efectivamente la gestión ha ido mejorando con el tiempo, pero aquí el problema que tenemos es que es primero el gato del ratón. Efectivamente, para mejorar la gestión los centros necesitan inversiones. Ahora,
cuando usted le echa la culpa solamente a los problemas de gestión serían casos aislados. O podría ser en el Frique, o podría ser en El Salvador o en el Barro Luco. Pero aquí lo que tenemos es que nuestro sistema transversalmente está con problemas. Nosotros hicimos la denuncia 2 meses antes del 18 de octubre, ya por la falta de insumos crónica que teníamos, ya se habían suspendido 300 cirugías en el hospital de Valdivia antes del 18 de octubre, y solamente porque no había los insumos necesarios para realizar la cirugía. Nosotros 1 mes antes del 18 de octubre ya habíamos hecho la denuncia de falta de insumos en la posta central, donde teníamos pacientes prácticamente hospitalizados 3 semanas porque no teníamos los instrumentales para colocar una sonda de alimentación para pacientes postrados. Entonces, efectivamente, tenemos problemas de gestión, eso lo reconoce todo el sistema de salud, pero aquí tenemos un problema de financiamiento donde el grueso de la población, el 80% de la población que se atiende con FONASA, recibe solamente el 45% de los recursos de salud del país. Entonces, tenemos un problema de financiamiento, de desfinanciamiento crónico, y que más encima las autoridades la solución que hacen es traspasar mayor recursos al sector privado y no invertir en nuestros hospitales, donde vemos que se corta la luz y finalmente los pacientes son los afectados. Doctor, le preguntaba yo si es que ustedes que hicieron pública esta denuncia han recibido otras, quizás en el mismo recinto, en otro recinto, igual el llamado también a la gente que trabaja al interior y que finalmente son quienes registran este episodio. Sí, efectivamente nosotros tenemos casos, o sea, la persona que ya llevamos algunos años trabajando en salud pública, efectivamente tenemos casos. Yo personalmente trabajo en una unidad de paciente crítico, se nos ha cortado la luz y los ventiladores no han tenido la capacidad de backup necesario eléctrico y hemos tenido que darle la ventilación a mano, digamos, a los pacientes. Pero efectivamente, como digo, tenemos un problema aquí de desfinanciamiento crónico, con envejecimiento y con problemas de recursos humanos. Entonces, efectivamente, quiero repetir las palabras de nuestro presidente Isquia Siches, que dijo que cuánta más indolencia necesitamos para que las autoridades pongan los recursos. Tenemos un estallido social, salud es la segunda de las prioridades y efectivamente estos son síntomas más que van alimentando el malestar en la población. José Miguel Bernucci, entonces secretario nacional del Colegio Médico, muchas gracias por esta entrevista. Entonces, a esta hora de la mañana, cuando nos quedamos también a la espera de las explicaciones entonces que va a tener que dar la empresa encargada de las mantenciones y que también estaban supuestamente al día, Andrea. Por supuesto, muy importante. Daniela, muchísimas gracias, y a José Miguel también por conversar con nosotros esta mañana. Que estén muy bien, buenos días. 7 de la mañana con 32 minutos. Ayer se dieron a conocer las cifras de desempleo